Hola a todos y bienvenidas, de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Hande Erçel. Pero no nos centraremos en sus éxitos, que son muchísimos, sino en algo un poco más enigmático. Vamos a hablar sobre su aparente alejamiento de las telenovelas, de las famosas dizis turcas que la catapultaron a la fama internacional. ¿Por qué Hande Erçel, una estrella en ascenso, decide tomarse un respiro de este formato que tanto la ha impulsado? Vamos a explorar las posibles razones detrás de esta decisión, los proyectos que tiene en mente y, por supuesto, todo lo que sus fans podemos esperar de ella en el futuro. Antes de que nos adentremos en este tema, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento turco. Te prometo que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, esa cara angelical que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, ha estado un tanto ausente de las telenovelas últimamente. Y claro, esto ha generado muchísima especulación. ¿Se ha cansado del género? ¿Tiene nuevos horizontes en mente? ¿Quizás está tomando un merecido descanso? La verdad es que la respuesta, como suele suceder, es un poco más compleja que un simple sí o no. Para entender esta decisión, creo que es fundamental echar un vistazo a la trayectoria de Hande. Ella no apareció de la nada. Ha trabajado muy duro para llegar donde está. Comenzó su carrera como modelo y luego, poco a poco, fue abriéndose camino en el mundo de la actuación. Su participación en series como Güneşinkler o Aşk Laftan Anlamaz la fueron consolidando como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Pero fue sin duda alguna su papel protagónico en Sen Kalkam, junto a Kerem Bürsin, lo que la lanzó al estrellato global. Esta telenovela fue un auténtico fenómeno, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. El impacto de Sen Kalkam fue tal que catapultó no solo a Hande sino también a Kerem a la cima del estrellato, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, tanto dentro como fuera de la pantalla. La química entre ellos era innegable y los fans se enamoraron de su relación, alimentando aún más el éxito de la serie. Pero precisamente ese éxito arrollador pudo haber sido un factor determinante en su decisión de alejarse temporalmente de las dizis. Imagínense la presión. Después de un éxito tan masivo, la vara queda altísima. Cualquier proyecto posterior inevitablemente será comparado con Sen Kalkam. Y esto sin duda puede ser abrumador para cualquier actor, por más talentoso que sea. La presión de superar las expectativas puede ser paralizante y quizás Hande sintió la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar, para replantear su carrera y decidir qué tipo de proyectos quiere abordar en el futuro. Se dice que tras la finalización de Sen Kalkam, Hande recibió una avalancha de ofertas, cada una más ambiciosa que la anterior. Sin embargo, ninguna lograba capturar la esencia de lo que ella estaba buscando. Quería un proyecto que la desafiara como actriz, que le permitiera explorar nuevas facetas de su talento y que, sobre todo, la alejara un poco del cliché de la chica dulce y romántica que había interpretado en varias ocasiones. Otra posible razón, y esto es algo que hemos visto en muchos actores y actrices, es el deseo de explorar diferentes facetas de su talento. Las telenovelas turcas, aunque muy populares, suelen seguir fórmulas bastante establecidas. Los personajes, las tramas, las estructuras narrativas, a menudo se repiten ciertos patrones. Quizás Hande siente que ha llegado a un punto en su carrera en el que necesita desafiarse a sí misma, experimentar con roles más complejos, con historias más arriesgadas, con géneros diferentes. Y esto, desafortunadamente, no siempre es posible dentro del formato de las dizis. Si analizamos las telenovelas más populares de Turquía, notaremos una cierta tendencia a repetir ciertos esquemas: el romance imposible, los conflictos familiares, las intrigas palaciegas, los secretos ocultos. Si bien estos elementos funcionan y atraen a una gran audiencia, también pueden resultar limitantes para un actor que busca crecer y experimentar con su oficio. Hande, siendo una actriz con una formación sólida y una gran ambición artística, probablemente sienta la necesidad de romper con estos moldes y aventurarse en terrenos inexplorados.
Además, no podemos olvidar que Ande es una mujer muy joven, con muchísimas ambiciones y sueños. Y esos sueños no necesariamente tienen que estar ligados a las telenovelas. Quizás quiera enfocarse en el cine, en proyectos internacionales, en colaboraciones con otros artistas. O quizás quiera dedicar más tiempo a sus otras pasiones, como la pintura o el diseño. Recordemos que Ande es una artista en todos los sentidos de la palabra y es comprensible que quiera explorar todas sus facetas creativas. Su amor por la pintura es bien conocido por sus fans, y a menudo comparte en sus redes sociales sus obras y su proceso creativo. Esta pasión por el arte podría estar impulsándola a buscar proyectos que le permitan fusionar su faceta actoral con su vena artística, quizás incursionando en el mundo del diseño de vestuario o la dirección de arte. De hecho, ya hemos visto algunos ejemplos de esto. Ande ha participado en proyectos que se alejan un poco del formato tradicional de las telenovelas. Por ejemplo, la película Sarosa Clark, donde demostró su versatilidad como actriz. También ha incursionado en el mundo del streaming, con su participación en la serie Bambaska Biry, que si bien tiene elementos de telenovela, también explora otros géneros y temáticas más complejas. Estos proyectos demuestran que Ande está buscando ampliar sus horizontes y no quiere encasillarse en un solo tipo de personaje o historia. Bambaska Biry representó un desafío interesante para Ande, ya que le permitió interpretar un personaje con matices psicológicos más profundos y una trama que se alejaba del romance tradicional. Esta experiencia sin duda la ha enriquecido como actriz y le ha abierto nuevas puertas en el mundo del streaming, un mercado en constante expansión y con una gran demanda de contenido original y de calidad. Otro factor que podría estar influyendo en su decisión es, sin duda, el ritmo de trabajo extenuante que implica protagonizar una telenovela turca. Las grabaciones suelen ser maratónicas, con jornadas de 12 o 14 horas diarias, 6 días a la semana. Esto, sumado a la presión de estar constantemente en el ojo público, puede ser agotador física y mentalmente. Es posible que Ande simplemente necesite un respiro, un tiempo para recargar energías y dedicarse a su bienestar personal. No olvidemos que la salud mental es fundamental y que es importante saber poner límites y priorizar el autocuidado. Las largas jornadas de rodaje, la presión mediática y la constante exposición en redes sociales pueden generar un gran estrés y afectar la salud mental de cualquier persona, incluso de una estrella como Ande Erçel. Tomarse un respiro, desconectar del trabajo y dedicarse a actividades que le permitan relajarse y recargar energías es fundamental para mantener un equilibrio saludable y evitar el agotamiento. También es importante considerar que Ande es una figura pública muy activa en redes sociales. Constantemente comparte momentos de su vida personal, interactúa con sus fans y utiliza su plataforma para promover causas que le importan. Esta constante exposición mediática, si bien tiene sus beneficios, también puede ser muy demandante y generar mucha presión. Quizás Ande siente la necesidad de alejarse un poco del foco público, de proteger su privacidad y de dedicarse a disfrutar de su vida personal lejos de las cámaras. El escrutinio público constante, los comentarios negativos y las críticas injustas pueden afectar la autoestima y la confianza de cualquier persona. Tomarse un tiempo para desconectar de las redes sociales, proteger su privacidad y disfrutar de la compañía de sus seres queridos es fundamental para mantener una buena salud mental y emocional. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del entretenimiento está en constante evolución. Las plataformas de streaming están ganando cada vez más terreno y ofreciendo nuevas oportunidades para los actores y actrices. Quizás Ande está esperando el proyecto perfecto, la serie o película que le permita mostrar todo su talento en un formato innovador y que llegue a una audiencia global aún mayor. No sería sorprendente verla protagonizando una serie en Netflix o Amazon Prime Video en un futuro cercano. Las plataformas de streaming ofrecen una mayor libertad creativa, presupuestos más elevados y la posibilidad de llegar a una audiencia global. Estos factores, sin duda, son muy atractivos para cualquier actor que busque expandir sus horizontes y desafiarse a sí mismo. No sería sorprendente ver a Ande Erçel protagonizando una serie en Netflix o Amazon Prime Video en un futuro cercano, explorando personajes y tramas más complejas y alcanzando una audiencia aún mayor. Por último, pero no menos importante, no podemos descartar la posibilidad de que Ande simplemente esté esperando el guión perfecto, la historia que la enamore y la motive a regresar a las telenovelas con más fuerza que nunca. Los actores y actrices, al final del día, son contadores de historias. Y para contar una historia de manera convincente, necesitan sentir una conexión profunda con el personaje y con el mensaje que están transmitiendo. Quizás Ande está siendo selectiva,
buscando un proyecto que realmente la inspire y la desafíe como actriz. La calidad del guión es fundamental para cualquier actor, ya que es la base sobre la que se construye un personaje y se desarrolla una historia. Anne Derzel, siendo una actriz con una gran sensibilidad artística, seguramente esté buscando un guión que la conmueva, que la inspire y que le permita dar lo mejor de sí misma. En resumen, la decisión de Anne Derzel de alejarse temporalmente de las telenovelas probablemente sea una combinación de varios factores. La presión de superar el éxito de Esenkal Capm, el deseo de explorar nuevos horizontes creativos, el ritmo de trabajo extenuante de las DCs, la necesidad de proteger su privacidad y la búsqueda del proyecto perfecto son todas razones válidas que podrían estar influyendo en su decisión. Además, su faceta artística como pintora y su activa presencia en redes sociales también podrían estar jugando un papel importante en su elección de tomarse un respiro y replantear su carrera. Lo importante es que Hande sigue siendo una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía, y que sus fans la apoyamos incondicionalmente, independientemente de los proyectos que decida emprender. Sabemos que tiene un futuro brillante por delante y estamos ansiosos por ver qué nos depara. Su carisma, talento y belleza la han convertido en un ícono de la moda y la belleza, y su influencia en las redes sociales es innegable. Sin duda, Anne Derzel tiene un futuro prometedor por delante, ya sea en el mundo de las telenovelas, en el cine, en el streaming o en cualquier otra faceta artística que decida explorar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la situación y que hayan encontrado interesantes las posibles razones detrás de la decisión de Anne Derzel de alejarse de las telenovelas. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información que tenemos disponible y que la verdad puede ser mucho más compleja y personal. Les animo a seguir de cerca la carrera de Anne Derzel y a apoyarla en todos sus proyectos futuros, ya que estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo y deleitando con su talento y carisma. Quiero agradecerles muchísimo por haber llegado hasta aquí y por su apoyo constante. Significa muchísimo para nosotros. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Hande se está alejando de las telenovelas? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verla protagonizar en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber si creen que su relación con Kerem Bürsin también pudo haber influido en su decisión de tomarse un tiempo alejada de las pantallas, o si consideran que su interés por explorar otras culturas y aprender nuevos idiomas podría estar impulsándola a buscar proyectos internacionales. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad sobre el mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.